Bien, señoras y señores, ya estamos en la parte central de este su espacio, Agenda Semanal, nuestras vías de comunicación para que como quiera, como siempre, ustedes se mantengan en contacto con nosotros, tal y como les habíamos prometido en la presentación de este espacio. Se encuentra con nosotros José Bolívar Medina, un destacado capitán de barcos de nuestro país. Él es también experto en el área pesquera. Pero vamos primero a tratar los temas que inicialmente estuvimos dándole seguimiento con el video que nos envió y que nosotros muy gustosamente difundimos en 2 entregas consecutivas, como todo el mundo lo sabe, en este espacio de Agenda Semanal. Bolívar, Buenos bienvenido. días. ¿Cómo está todo? Muchas gracias. Todo está bien, gracias a Dios. Y trabajando mucho. Trabajando mucho. Sabemos que usted tiene un proyecto pesquero. Vamos a hablar más adelante de eso. Usted ha hecho una oferta al país y incluso también a candidatos, ¿verdad? Sí, señor. El proyecto pesquero, usted ha dicho que va a generar beneficios importantes para la República Dominicana, como por ejemplo, ¿cuáles? Y después digamos los temas. Lo principal de este proyecto es que aglutina los recursos humanos y profesionales con que cuentan el gobierno. Sí. Lo refunde a todos en un instituto que inicialmente va a tratar todo lo relativo y todos los grandes rasgos del proyecto, va a darle cabida y va a ejecutarlo. Pero hay un asunto muy importante y es que este proyecto, en 6 meses, a partir de que comience a operar, la capital, como dije antes, va a recibir pescado a 15 pesos la libra, suficiente para la capital entera. En 2 años y medio, este proyecto acapara toda la demanda a nivel nacional, a 15 pesos la libra. Sí. Suple las necesidades alimenticias en cuanto a la carne se refiere, y un alimento, como ya dijimos antes, que es de los pocos alimentos que quedan ya naturales y limpios en el planeta. Bien, vamos entonces a coger un programa solamente para hablar de eso. Quisimos dar la primicia porque con la experiencia que usted tiene como capitán de barco y experto pesquero, pues esto más adelante vamos a desarrollarlo porque queremos que también la ciudadanía conozca cómo usted se ha adentrado en el tema. Pero ahora bien, usted hizo importantes revelaciones en el video que dimos a conocer, y es que hasta ahora ha habido en la República Dominicana y en gran parte del mundo una especie de maquillaje, y quienes a veces dirigen los procesos y las políticas antidrogas no son gente sincera, sino que le presentan una cara al país y por detrás hacen otras cosas. Explícanos eso, José Bolívar Medina. Lo que sucede con el narcotráfico sucede como sucedió con la época del alcohol, sí, en los Estados Unidos. Y como siempre, cuando cierta área comienza a generar dinero y los gobiernos no tienen control de ello, y eso es la generación de ese dinero va convirtiendo a la sociedad en otra sociedad, no la que la gente patriótica quiere. Entonces, cuando el dinero deja de ser, de tener control los gobiernos y dejan de tener control las autoridades, entonces lo penalizan. Sí. Por eso, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en mi país, de que el consumo de droga sea perseguido hasta las últimas consecuencias. Ajá. Porque debemos limpiar nuestro país. Antes, por ejemplo, en mi país, no existía Santo Domingo, República Dominicana lo que era un puente. Muy poco. Pero ya es un mercado ya. Nadie le interesaba eso. Pero ya es un mercado. Incluso hasta los capitanes de narcotráfico, no, cuando le hablaban de subir droga de Venezuela a Colombia, a República Dominicana, decían, no, eso paga muy poco. Y por eso decidían irse a Puerto Rico, a las Bahamas, sí, o a Miami. Sí. Entonces, eso era porque no era apetecible, no había un consumo interno. Solamente consumía droga aquí la clase alta. Sí. Y como ellos son los que dominan este país, eso era permisible.
fumar droga, jalar perico, los hijos de papi y mami aquí en este país, eso era un privilegio. Mientras que la clase pobre y desposeída, la gran mayoría, no tenía acceso a eso, o no tenía costumbre de eso. Por tanto, todas las personas que bregaban con el narcotráfico, solamente lo que usaban a Santo Domingo como puesto de descanso, como lugar de descanso. Ajá. Utilizaban a Puerto Rico, San Martín, San Croix, San Tomás, para establecer allí su núcleo de trabajo. Exacto. Pero no República Dominicana. Sí, por ejemplo, aquí se le ha atribuido y se le ha dado el mote o el calificativo de zar al señor Marino Vinicio Castillo. Y dicen que él es el hombre que ha enfrentado el narcotráfico con mucha gallardía y mucha decisión en la República Dominicana. Yo quisiera que usted más o menos me evalúe el trabajo que ese hombre ha hecho en este país. Yo pienso que el doctor Vinicio Castillo, que yo soy un seguidor de su programa. Sí, de la respuesta, usted lo ve, sí, la respuesta. yo lo idolatro, porque considero una persona enormemente capaz. Sí. Pero yo no entiendo, lo que no entiendo es cómo él tomó esta iniciativa cuando él se dedicaba a otra cosa, era un abogado, era un político. Parece ser que en las otras cosas que se dedicó no progresó en nada. Yo siempre he dicho, él creó a Florian y él hizo de Florian una figura inmortal, lo inmortalizó, pero él necesitaba a Florian para poder que la ciudadanía le pusiera atención a su nueva cruzada, que él emprendió sin que nadie se lo pidiera. Él emprendió una cruzada. O sea que sobre la base de perseguir y difamar a Florian fue que él se hizo el zar de la droga. En realidad, él creció Ajá. a la sombra de Florian. Sí. Pero él, sin darse cuenta, lo que hizo fue inmortalizar a un capo que hubiera pasado en la historia como nada. Pero él lo llevó a que Florian fuera el capo más importante en la historia del narcotráfico de este país. Él fue el culpable. Pero también hubo ahí algo que ver con la política, porque se decía que Florian era un seguidor del doctor Peña Gómez. O sea, un hombre que admiraba a Peña Gómez. Sí, pero independientemente de que uno se dedique a lo que sea, como dominicano uno tiene su favoritismo. Sí, exacto. Por ejemplo, yo soy reformista. A mí me gusta el reformista. Sí. Pero yo no estoy en política. Siempre he tenido inclinación por el Partido Reformista. Pero de que Florian tuviera inclinaciones, que tuviera relaciones, que lo buscaran, los políticos han coqueteado todo el tiempo con el narcotráfico. Antes aquí, por ejemplo, en este país, los militares, lo que eran aquí, eran guardaespaldas de uno. ¿De los narcotraficantes? No, guardaespaldas, que yo tenía un primo que era coronel y yo venía con $100,000, le regalaba $10,000 y él, cualquier problemita que se presentaba, me lo resolvía. Sí. Pero después que en este país, los políticos, no, porque antes era muy poco político que estaban en eso, los políticos después que probaron la mies del narcotráfico y los militares, ellos dijeron, ya este negocio es nosotros. Sí. Y entonces ya esto se deformó. Por eso es que el trabajo de Vinicio Castillo, a pesar de que a mí no me guste, tengo que reconocer que es loable, que merece atención, pero que me preocupa mucho en su programa, me preocupa la situación de él, no presente, porque él tiene suficiente protección. Sí. A mí me preocupa que él tiene una deuda con Florian, y cuando él muera, él va a ver la cara de Florian allá. Y cuando llegue allá, porque por el camino que él no va a ir al seno de Abraham, sino que él va al Hades, donde Florian está allí, y allí va a estar gobernando la cárcel como gobernaba Monteplata y como gobernaba Najayo, y allí Vincho no va a tener protección. Bueno, en el próximo segmento, precisamente vamos a seguir hablando de Florian Félix. José Bolívar Medina fue la persona que de un modo u otro, por las condiciones paupérrimas de extrema pobreza que vivía Florian Félix, lo ayudó con un trabajo y él hábilmente pues se metió en ese bajo mundo y llegó a ser la figura que fue en la República Dominicana y en el mundo en sentido general. De manera que manténganse ahí, que vamos a saber cómo Florian Félix florece en el mundo del narcotráfico y también en el mundo del jet set, porque era un hombre que pues disfrutaba de la buena vida. Así que en Agenda Semanal con Balbueno Medina, la autoridad periodística del país, solamente temas aquí así son tratados con pelos
sin pelos y sin señales, aquí en Agenda Semanal. Retornamos en breve. Bien, señoras y señores, gracias por permanecer ahí frente a sus televisores, dando seguimiento a esta importante entrevista que en el día de hoy formulamos a José Bolívar Medina, capitán de barco, especialista en el área pesquera en la República Dominicana. Pues decía usted que, y observaba en la pausa, que el doctor Vincho Castillo tiene un santo en su espalda, en su programa. ¿Usted cree que él es creyente de Jesucristo? En realidad, Vincho es un hombre creyente, porque es un hombre pensante y es un hombre que lee. Y yo lo considero uno de los hombres más versados de este país. Pero cuando yo comencé a ver su programa, yo veo que hay un santo que él pone en su despacho y yo me digo, ¿qué hace un hombre tan versado como este? Con un santo a su lado, cuando eso es un acto de ignorantad. Sí. Entonces yo me digo, si las autoridades y las personas pensantes de este país tienen este grado de ignorancia, hay que educarlo. Hay que empezar a trabajar con el problema religioso de este país. Porque yo no puedo permitir ver que mi ídolo, en cuanto a derechos se refiere, tenga una ignorancia tal con respecto a la fe y a la creencia en Dios. Sí. Por tal motivo, yo propongo, a través de este medio de comunicación, que ya empezó, quiero anunciar que ya empezó en La Romana, ya un debate sobre la condición de las iglesias. Sí. Porque las iglesias de este país, mientras nosotros estamos persiguiendo a los narcotraficantes, estamos persiguiendo a los ladrones, a los homicidas, a las prostitutas, a los homosexuales y a todo esto, no nos damos cuenta, y esto se lo digo a Vincho porque él es presidente de ética de este gobierno, de que es necesario ya crear un debate nacional sobre las religiones, de por qué hay tanta división, de por qué hay tantas iglesias, por qué han puesto a Dios de relajo y a la fe de la gente a creer que Dios está en todos los lugares. Entonces ya es tiempo de que la gente sepa, por ejemplo, que el diezmo que cobran las iglesias evangélicas es un robo. Es el robo más grande de la historia de la humanidad. Y ya eso se presentó en La Romana. Y lo vamos a presentar aquí, si usted lo permite. Sí. Es bueno que se enfoque primero a desentar las instituciones religiosas que son los estandartes de la moralidad. Y si ellos no tienen moralidad, y si las iglesias están, que para lo que parece partido político, parecen perros que se muerden unos a otros, hay que desentar primero eso antes de perseguir delincuentes y cosas. O sea, estamos en una sociedad corrompida, de doble moral. Totalmente. De gente de doble moral. Claro. Con relación a lo de Florian, ¿cómo fue que él llegó al mundo y se destacó como el capo dominicano más reconocido del siglo XX? Florian, cuando yo conocí a Florian, yo andaba buscando una escopeta, calibre 12, Winchester, cañón largo, para yo comprarla. Me dijeron, hay una persona que lo vende, que trae de Haití. Y yo fui, lo conocí, y me pareció una persona, yo le vi un brillo, yo le vi un feeling, por él lo que era, bregaba con armas. Sí. Él no bregaba con nada de eso. Y yo le vi a él y le pregunté, ¿tú sabes dónde hay de esto? Y me dijo, sí. Yo conozco a una persona que te puede ayudar en eso. Y en ese momento yo no sabía que yo estaba contribuyendo a crear lo que hoy es el fenómeno el capo más grande en la historia de este país. Sí. Y siempre he dicho una cosa, aún de lo malo, la sociedad tiene que aprender. Porque, por ejemplo, yo veo el debate que hubo y toda la rivalidad entre Vincho y Florian. Y yo, si Florian estuviera vivo hoy y hubieran unas elecciones generales en este país y los dos candidatos fueran Vincho y Florian, yo te aseguro que Florian gana las elecciones. Entonces, si este hombre que la sociedad tiene para perseguir el narcotráfico no goza de popularidad, hay que hacer una revisión. Hay que hacer una revisión. Porque no se destacó como abogado, se frustró. Se destacó como político, se frustró. Ahora está en narcotráfico y está solo. Y gracias a la imagen de un capo. Entonces, esto hay que reevaluar. La sociedad tiene que reevaluar todo lo que está sucediendo aquí. Con eso no le quito mérito a Vincho. He dicho que es una persona que es valiente, muy valiente. Pero resulta que porque el narcotráfico todavía no es importante en este país, por eso no corre tanto riesgo.
Porque aquí la gente el que briega allá afuera, lo que quiere venir a descansar e invertir su dinero. Pero ya el narcotráfico está asociado Ya, al sicariato, mandan a matar gente, como en el caso de la red de Figueroa. porque ya República Dominicana es un puente y un mercado. Entonces, aquí lo que hay que atacar es el mercado. Porque el puente, para poder hacer eso, tiene que haber, las Fuerzas Armadas tienen que hacer una reestructuración, todas las Fuerzas Armadas, que es muy eficiente. Quiero decirle a usted una cosa, que como dominicano me siento orgulloso de estas Fuerzas Armadas. Sí. Y si las Fuerzas Armadas de este país quisieran parar el narcotráfico, lo paran en un mes. Sin tener aviones, los tucanos, eso y los cuartos que se robaron, ni esto, ni los barcos de guerra que están oxidándose ahí en los muelles, que no sirven para nada. Solamente internamente, controlando la frontera de Haití, controlando las playas, como lo hacía Trujillo antes. Trujillo controlaba toda la playa con escopeticas de palo que ponía a la gente a vigilar y nadie entraba y nadie salía. Entonces, y dígame usted con las armas que tiene la Fuerza Armada y los chivatos y todo, el G2, el DNI, el servicio secreto, el robo, todos tienen una caterva de informantes a nivel nacional que si todos lo ponen a operar, lo pararían. En un mes el narcotráfico se para, el consumo aquí en este país. Bien, señores, lamentablemente el tiempo en televisión es corto. Vamos a seguir precisamente con otros temas que ya hemos delineado aquí. Va a ser la parte de la iglesia y también la propuesta pesquera que este experto en asuntos pesqueros también tiene para el país y para que sea aprovechado por el gobierno o los candidatos de los diferentes partidos. Agradecemos esta primera parte aquí, su participación, y vamos a seguir esta dinámica en los próximos... Quisiera que me permita decir algo antes de terminar. Sí. Yo esta intervención mía, yo la dedico con mucho amor a los oficiales y subalternos de la Dirección Nacional de Control de Drogas que están estudiando la Biblia y que le han tomado la delantera a Vincho, se le han ido adelante hacia el reino de los cielos, primero que él tome ejemplo, que lea la Biblia y que estudie con los oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas que están buscando de Dios. Bien, señores, hasta el próximo sábado, recuerden su cita a las 12 del mediodía con Agenda Semanal y su anfitrión de siempre, Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. Bye bye.